Bueno, ¿cuándo debemos mandar un paciente en el posoperatorio de un Fontan a la sala de hemodinámica? Bueno, pues un Fontan, si no está bien a las 72 horas, Pe- algo pasa. Si está, ¿sí? Perdón, Si José Luis, está, no estamos sí, viendo la dígame. presentación. ¿Estamos qué? No, o sea, estamos viendo la carpeta donde están las Ah, presentaciones, espera un pero no está momentito. abierto. Ah, espera un momentito. Pues espera que voy a ver. Voy a dejar de compartir pantalla y voy a volver a compartir. Y, Comparte la ah, diapositiva. y ya está, ¿no? Ahí estáis Excelente, viendo, excelente, ahí estáis, excelente. Sí, ahí estáis viendo la presentación. sí, Y cuando lo doy al visor, ¿así la veis también? perfectamente. Venga, pues entonces seguimos. Bueno, pues un paciente, os digo, en el posoperatorio inmediato de un Fontan, a las 72 horas, si sigue con catecolaminas, está desaturado, sigue intubado, tiene un débito de ascitis o de derrame de más de 50 cc por kilo, eh, pues ese paciente hay que llevarlo a la sala de hemodinámica porque el tiempo corre y dependiendo un poco, esto es un poco como el takedown, el tiempo que lo llevemos depende un poco del pronóstico del Fontan. Eh, yo creo mucho en esto, que lo he llamado o sea, el cateterismo terapéutico no intervencionista. ¿Y esto qué es? Bueno, pues esto es colocar las cosas en su sitio antes de empezar a poner stent o medir presiones. Y lo primero que hay que poner en su sitio es la hemoglobina. Como sabéis, hay una tendencia universal, me temo, por unos artículos de consenso, a tener los pacientes en el campo de la anemia y son muy reticentes los cardiólogos y los intensivistas jóvenes a transfundir. La verdad es que yo creo que estos artículos han sido mal interpretados, pueden tener su sentido en los pacientes con fisiología biventricular, pero no en un Fontan. De tal manera que yo comparo a los jóvenes intensivistas que te hablan, tengo que decir, con cierta condescendencia y desde poca experiencia, con vampiros muy atractivos y muy brillantes que se guardan la sangre para ellos, aunque yo he pensado alguna solución, Guillermo, para este problema. Y esta es la solución que yo he propuesto en sesión para acabar con los vampiros intensivistas, aunque esto puede conllevarme pues algún problema legal. Eh, Otra de las cosas que podemos colocar en esos sitios es que no podemos empezar un cateterismo con un derrame pleural o una ascitis severa, porque realmente todo lo que vas a medir va a ser mentira. De tal manera que el uso de la eco ha sido un tesoro en cuidados intensivos, pero muchas veces lo utilizan mal, porque solamente pinchan los derrames cuando estos son masivos. Y la frase que me dicen los intensivistas jóvenes es, no vamos a pincharlo porque en el sitio donde tenemos que pinchar no hay líquido. Bueno, mi contestación es siempre la misma. Es decir, tú tienes que buscar el líquido no te tiene que buscar a ti. El hecho de que no tengas líquido en línea axilar anterior no quiere decir que a nivel posterior o a nivel basal tengas líquido que está repercutiendo en la fisiología del Fontan. De tal manera que la sala de hemodinámica y la fluoroscopia es un sitio idóneo e ideal para pinchar los derrames. Puedes dirigir el catéter, puedes pinchar derrames compartimentalizados y puedes comprobar y chequear la completa expansión de tu pulmón, del pulmón del paciente, antes de comenzar tu cateterismo. Y esto es una de las cosas que podemos hacer con el cateterismo terapéutico no intervencionista. Y ahora comenzamos el estudio hemodinámico, que debe ser preciso y detallado. Y esto, además, nos puede diseñar una modificación del tratamiento farmacológico y de la estrategia terapéutica con el volumen, los diuréticos, vasodilatadores sistémicos, pulmonares, catecolaminas, etcétera. Pero para esto es muy importante que esté el joven intensivista con nosotros y que interprete los valores para convencerse de que hay que tener una nueva estrategia terapéutica, sobre todo desde el punto de vista del manejo en terapia intensiva. Pero mi sensación es que los jóvenes se aburren en la sala de hemodinámica y no están con nosotros para tomar las decisiones en conjunto. Y yo siempre obligo, no solo en el Fontán, a todos los pacientes que vienen de las UBIs y de neonatología, a que el intensivista responsable esté conmigo e interprete conmigo los valores hemodinámicos para modificar la terapia. Para intentar que no abandonen la sala, pues también tengo otro tipo de medidas, pero posiblemente conllevarían mi despido del centro. Podemos trabajar sobre estenosis vasculares y, desde luego, como todos sabéis, debemos olvidarnos cuando tratamos un corazón univentricular en Fontan de los gradientes y que cualquier mínima distorsión de los vasos, especialmente en el circuito venoso, debe ser tratada.
Y es especialmente importante y es un target del postoperatorio la arteria pulmonar izquierda. La arteria pulmonar izquierda suele estar afectada, sobre todo en todas las derivaciones de ventrículo izquierdo hipoplásico, porque está comprimida por una aorta ascendente dilatada. Nosotros preferimos hacerlo en el Glenn, de tal manera que al año del Glenn hacemos un cateterismo y preferimos poner un stent que luego sobredilatamos para tratar la vasculatura distal de ese pulmón. No estás tratando la estenosis, estás tratando el pulmón entero y estás preparando a este paciente para afrontar una fisiología de Fontan. Cualquier mínima distorsión del conducto también puede ser tratada y esto la verdad es que cada vez lo hacemos más. Eliminar curvaturas, podemos distender un poco el goletés del conducto estacardíaco 1 o 2 milímetros, que es muy relevante. Cualquier mínima distorsión debe ser tratada. Y hay que chequear este punto también, las anastomosis con las suprahepáticas y la vena cava inferior muchas veces están estrechas y son lesiones muy difícilmente identificables por eco y a veces muy difícilmente identificables también por fluoroscopia. Hay que poner OA de extrema, etcétera. Y una de las cosas que nos debe hacer sospechar este tipo de estenosis en la parte inferior del conducto es la retención de contraste cuando hacemos una inyección a través del puerto lateral del introductor. Por supuesto, el arco aórtico debe ser tratado siempre que exista una mínima distorsión del mismo, con disminuciones del calibre de menos del 20%, debemos tratarlo, sobre todo en presencia de insuficiencia de válvulas auriculoventriculares en un ventrículo único. El cierre de colaterales, pues también es otro target para estabilizar y optimizar la circulación de Fontan en estos pacientes que están muy, muy enfermitos. El cierre de colaterales venovenosas es bastante controvertido. De todas maneras, nos lo debemos plantear en pacientes con saturaciones de menos del 85%, pero siempre en presencia de una fenestración adecuada. Porque tener en cuenta que si cerramos las colaterales venovenosas sin una fenestración adecuada, podemos depleccionar de precarga el corazón univentricular y podemos incluso empeorar su pronóstico. De tal manera que nosotros cerramos las colaterales, a veces no todas, no es complicado, podemos utilizar plaque, podemos utilizar coils, hasta que mejoren la saturación, pero siempre garantizando, os insisto, la presencia de una fenestración adecuada. El cierre de colaterales aortopulmonares es también uno de nuestros objetivos y somos muy agresivos. Y esto se lo dedico a Walter Mosquera, que es un absoluto enamorado de esta técnica. Ya no utilizamos coil, utilizamos micropartículas con TUR, son muy baratas, entre 750 y 1000 micras, y hacemos una solución de partículas, salino y contraste. Con inyecciones de 4 o 7 centímetros, como estáis viendo en el vídeo, estas colaterales se cierran y aparte no estás poniendo material extraño. Aquí hemos cerrado, antes lo hacíamos, lo cerrábamos un poco como cierras una botella de vino cuando no te las has acabado, ahora no lo hacemos, y de esta forma no tienes coils en el pecho del niño que no te van a interferir para los estudios de resonancia magnética en un futuro. Y trabajando sobre la fenestración, bueno, pues desde luego yo creo que todos los fontanes deben ser fenestrados, al menos en el posoperatorio. Ya cerraremos la fenestración si no le hace falta. Y desde luego debemos trabajar sobre la fenestración si el fontán tiene más de 15 de presión media o si tiene un gradiente transpulmonar de más de 8 o 10 milímetros de mercurio. Podemos alargar una fenestración que se ha hecho y que es estrecha, podemos incluso repermeabilizar, y eso lo sabéis todos, la fenestración, y esto es bastante sencillo. Lo que es difícil en el posoperatorio es crear una nueva fenestración. Bueno, la creación de la fenestración a nivel del conducto de Goretex, desde luego, ha sido para mí un reto técnico y lo he conseguido, os tengo que decir, hace 2 o 3 años. Y esto lo he conseguido porque ha habido nuevo material. No me digáis por qué extraña razón, los nuevos generadores de radiofrecuencia en los cuales solo programas la duración del impulso y él regula la intensidad y la energía dependiendo de la impedancia, nos ha permitido en un par de casos atravesar el conducto de Goretex y llegar a las cavidades cardíacas. Y desde luego esto se lo tenéis que robar a los electrofisiólogos. Las tienen, que no se las guarden, que os las presten. Son las guías Agilis de 8,5 French, que son deflectables y que nos permiten tener una orientación muy adecuada y pueden ser útiles para otro tipo de intervencionismos. Este es uno de los casos que hemos hecho 2 o 3 casos fenestrando el conducto. Veis cómo la Agilis nos permite mantener esa posición absolutamente perpendicular respecto a la pared del conducto. El Nicanen con los nuevos generadores, abrimos con un balón de coronarias, con una técnica balón asistida, pasamos un catéter guía,
intercambiamos por una guía de soporte y después ponemos, cómo no, un fórmula. Un fórmula que no debe superar los 5 o 6 milímetros. Es una cifra redonda que todos manejamos, la fenestración de medir 5 milímetros, pero es verdad que si pones más de 6 milímetros, lo que estás cambiando posiblemente es bajo gasto por desaturación. Sin embargo, cuando esto no se puede hacer, y hemos hecho también un par de casos, sabéis que están descritos otros accesos para crear fenestración, desde la yugular en la base de la pulmonar izquierda y desde las venas suprahepáticas desde la cava inferior. Y este es un acceso que os recomiendo, que no es complicado, que la verdad es que intimida un poco por las relaciones espaciales, pero que se puede hacer con control ecográfico. Este es un paciente en el postoperatorio de Fontan, ya habíamos estentado el conducto, no había posibilidad de hacer la fenestración ahí y decidimos utilizar esta técnica. Como veis, con una Agilis, es nuestro catéter Nicanen de radiofrecuencia, dilatamos, pasamos una guía de 8 French y lo que decidimos es poner una FR, un regulador de flujo de Occlutech para no interferir con el stent que teníamos ya previamente implantado. En este caso es de 4, pero yo creo que posiblemente 4 es estenosa a medio plazo bastante. Yo pondría un 6 para garantizar la precarga del ventrículo único. Y como medidas o como mensajes para llevar a casa, bueno, que todo paciente que no nos guste cómo va el posoperatorio, sobre todo excedidas las 24 o 72 horas, debe ser chequeado en la sala de hemodinámica, poner la hemoglobina en su sitio, drenar las citis y los derrames, tratar las lesiones vasculares, las colaterales y rezar para que el paciente vaya bien. Y que a pesar de que ha hablado con cierto grado de enquina de los jóvenes intensivistas, yo creo que hay que trabajar cogiéndonos de la mano, aunque no saben muy bien qué mano están cogiendo. Y yo creo que nada más, Guillermo, esto es lo que quería comentaros.